Bienvenido a tu programa de filosofía favorito, Filosofía con Filo. Antes de comenzar el video te invito a darle like, compartir y suscribirte. Comenzamos. El metro de la Ciudad de México acaba de vivir uno de sus peores accidentes en la historia reciente. Sin embargo, como siempre pasa con todas las tragedias, siempre hay unas personas que se nos olvidan en todo momento. Esas personas son las víctimas. Sin importar las filiaciones políticas o las pasiones que ha levantado el evento, sin importar de quién fue la culpa de Calderón, de Marcelo Ebrard o inclusive de Mario Delgado, deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que va a pasar con las víctimas? ¿Acaso esos tres personas que lamentablemente fallecieron y perdieron la vida serán olvidadas una vez más? ¿Será una cifra dentro de lo que México siempre ha denominado como la lista de muertes cada año por año? ¿A quién le pertenecen las víctimas del accidente? ¿Es necesario recordarlas o simplemente tenemos que olvidarlas? Acompáñame en esta ocasión a reflexionar sobre qué es el deber de memoria y la situación de las víctimas al respecto. Lo primero que hay que entender es el deber de memoria. ¿Y qué es el deber de memoria? El deber de memoria surge después de la Segunda Guerra Mundial de 1945 con todos los sobrevivientes del Holocausto. Ellos se plantearon la gran meta de su época, que era nunca más. Siempre tenían que recordar qué es lo que había acontecido y cómo es que había acontecido para evitar que volviera a suceder en el futuro. En ese sentido, grandes escritores como Primo Levi, Jorge Semprún, entre otros grandes, empezaron a dejar testimonio de lo que había acontecido en la Segunda Guerra Mundial y cómo es que había llegado a suceder esa situación en ese momento. Así, ellos pensaban que dejando por escrito ese tipo de memorias iban a impedir que volviese a suceder en el futuro y las generaciones que siguiesen iban a tener una conciencia histórica de lo que estaba pasando y cómo es que había sucedido la barbarie en sus tiempos. Sin embargo, hay situaciones que impiden que el deber de memoria se lleve a cabo como un ejercicio de reflexión. Por ejemplo, la construcción de las ideologías nacionales, la construcción de una identidad nacional, la construcción de los discursos políticos que van generando un sistema hegemónico de dominación. Todo ello impide que haya un reconteo exacto de lo que sucedió en la historia, que se cuente tal y como sucedió los sucesos históricos para pensar seriamente qué fue lo que pasó, cómo es que pasó y cómo es que podemos evitar que vuelvan a suceder ese tipo de sucesos históricos. Así, por ejemplo, lo que siempre pasa es que los fervores políticos van opacando y dejando de lado ciertos sucesos históricos que impiden tener la reconstrucción total. Porque como bien dijo ciertos filósofos, para poder entender cómo es que el presente está actuando, debemos de remontarnos atrás. Y no simplemente remontarnos atrás años para entender qué es lo que está pasando con nuestro sistema político, económico, social y cómo es que se están generando ese tipo de construcciones que simplemente nos van dejando de lado lo más importante, que son las personas. Y es que el deber de memoria también tiene un eje que lo atraviesa, que es ético. ¿En qué sentido? Porque el deber de memoria, cuando empezamos a preguntarnos sobre las víctimas, nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que llevó a que la víctima fuera víctima? ¿Cómo es que llegamos a un momento de la historia en que empezamos a tener víctimas y no ciudadanos? ¿Cómo es que estos ciudadanos, o un Estado que debía de proteger a estos ciudadanos, empieza a socavarlos y empieza a victimizarlos y empieza a tener ese tipo de muertos que trata de ocultar? Porque no es simplemente la responsabilidad de los ciudadanos de recordar, es también la capacidad del gobierno o la capacidad de las autoridades para reconocer que estas personas existieron o que estas situaciones que nos llevaron a tener estas lamentables cifras son situaciones que existen y persisten en un sistema político de dominación. Así que el deber de memoria no es simplemente recordar a las personas, es recordar por qué es que llegamos a esta situación y cómo es que esta situación existe y cómo es que esta situación puede generar inclusive más víctimas o personas que lamentablemente serán esas cifras negras que cierto personaje de la política mexicana llamó bajas colaterales. Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Porque algo que siempre sucede en las sociedades latinoamericanas o en la política mexicana, que es muy recurrente, es que se piensa, con reconstruir lo que se dañó, o con darle una pintadita ahí de lo que pudo haberse dañado, o barrer los escombros de lo que sucedió, vamos a reparar el daño. Pero, ¿eso repara el daño de las víctimas? ¿Acaso alguien piensa en que simplemente con pintar o poner una trave nueva o reconstruir el edificio que se cayó, las víctimas y las cifras negras que se han presentado van a resarcirse ese daño? No. Tenemos que pensar seriamente sobre cómo es que estos sistemas políticos nos están llevando simplemente a un carácter obligatorio de olvidar a las víctimas. Por eso es que el deber de memoria es muy importante, porque no es simplemente recordar a la víctima, también es recordar que tenemos un sistema que nos hace olvidar a esas víctimas y que dentro de 3-4 años este lamentable accidente del metro será un suceso más de los que tantos han sucedido en México. Porque así como hemos olvidado Ayotzinapa, Aguas Blancas y otras tantas masacres dentro de México, ¿qué nos llevará? ¿Qué nos impedirá
que olvidemos esta tragedia que acaba de suceder. Para concluir, el deber de memoria no es simplemente un concepto que algún filósofo se inventó para tener algo que escribir interesante. El deber de memoria nos lleva también a repensar el mundo, nos lleva a repensar las configuraciones que se han ido armando y concatenando para que tengamos un mundo como el que tenemos, porque, sin importar que nos gobierne la derecha, la izquierda, hay que recordar que estamos dentro de un sistema político de dominación que puede llamarse democracia, autocracia, etcétera, etcétera, que opera bajo la misma lógica y sin importar la cara que le pongamos, sigue siendo la misma maquinaria del sistema que está detrás. Por lo tanto, las víctimas siempre van a seguir siendo olvidadas porque tenemos una política ya que hace que vayamos olvidando con el paso de los años a las personas y simplemente digamos, es que lamentablemente fueron 342 muertos. Pero esos 342 muertos tienen nombre, tienen cara, tienen personalidad. Fueron padres, hermanos, hijos, hermanas, madres que fueron olvidados o que simplemente se perdieron en estos avatares de la política. Así que, ¿tenemos un deber de memoria con las víctimas del metro de lo que sucedió hace unas cuantas horas? Sí. A ver, ¿qué pasó? Así, el deber de memoria no solo nos lleva a darle nombre y rostro a las víctimas de lo acontecido, también nos lleva a pensar cómo es que a pesar de que ahora nos gobierne un gobierno diferente de izquierdas, se siguen manteniendo las lógicas de gobierno de un gobierno de derechas. Cómo es que la opacidad en los contratos de las constructoras, la corrupción, la impunidad, la falla sistemática de obras públicas que no debería ser lo de un gobierno de esperanza, sigue manteniéndose a pesar de que ya no nos gobiernan los neoliberales del pasado. Porque el deber de memoria no es simplemente una obligación de los filósofos, es una obligación de todos nosotros para seguir evitando que las víctimas vuelvan a ocurrir. Porque, sin importar qué nos gobierne, nos estamos dando cuenta de algo muy importante. Las víctimas pueden ocurrir porque seguimos bajo un sistema de dominación que va a seguir perpetuando esos modos de producción y esos modos de dominación que van a seguir generando números negros que lamentablemente seguirán siendo olvidados. También nos lleva el deber de memoria a pensar que un mundo mejor es posible. Porque si recordamos que las víctimas existen, ¿podemos pensar en un mundo que no tenga víctimas? ¿O en un mundo que no tenga números negros que tengamos que ocultar? ¿O unos gobiernos que no tengan que ocultar muertos en el armario? Esta y otras respuestas, la filosofía no las puede dar, pero como sociedad las podemos construir.